En esta ocasión les quiero compartir un ensayo. El ensayo que trata sobre religión o dogma, la búsqueda del equilibrio. Un ensayo realizado por un joven ex anciano de congregación, el señor Xavier Romeu. Un ensayo que nos lleva a un análisis personal para poder profundizar y comprender más y comparar y llevar a cabo a nosotros mismos, en nuestra propia búsqueda de información y criterios y de entendimientos de uno mismo, así como de nuestra fe, de nuestras creencias, de aquellos que necesitamos en la vida un justo equilibrio. Y hablando de ello, este ensayo trata justamente de eso. La religión o dogma, la búsqueda del equilibrio. En el laberinto de creencias que conforma el espectro religioso moderno, se plantea un dilema crucial. ¿Seguimos los dogmas como rutas trazadas por manos ancestrales o buscamos en la religión un refugio para el espíritu crítico y la reflexión personal? La distinción entre adherir ciegamente a dogmas y abrazar la religión como una práctica reflexiva y equilibrada en el corazón de este ensayo que busca explorar el delicado equilibrio entre fe y razón. El término dogma evoca imágenes de rigidez y autoridad incuestionables, mientras que religión sugiere una búsqueda espiritual y un camino hacia el entendimiento en un mundo ideal. La religión ofrece un espacio para el cuestionamiento y el crecimiento personal, pero la realidad, muchas veces, muestra una cara diferente, una donde los dogmas impuestos eclipsan el verdadero espíritu de indagación religiosa. Este ensayo nace de una experiencia personal con un grupo de alto control, donde las doctrinas rígidas limitaban la libertad de pensamiento y el bienestar emocional. Un testimonio de las consecuencias de seguir dogmas sin cuestionamiento. Al investigar a fondo revisando más de 30 fuentes, se descubre que la variedad de interpretaciones de las escrituras sagradas es vasta. Esto revela la complejidad inherente a la hermenéutica, la ciencia de interpretar las escrituras y cómo las variaciones en esta práctica afectan profundamente la percepción de los dogmas. Esta diversidad de interpretaciones debería ser una invitación al diálogo y a la reflexión personal, en lugar de convertirse en fuente de divisiones y conflictos. James C. Livingstone, en su obra Anatomía de lo Sagrado, nos proporciona una base para entender cómo se estructuran las religiones y sus prácticas. Pero es la exploración de las experiencias personales con los dogmas lo que añade una dimensión crítica al estudio. La religión entendida desde una perspectiva balanceada no debería ser un yugo que nos ata a la infelicidad, sino más bien un medio para alcanzar un equilibrio entre la felicidad y la adversidad, reconociendo que la interpretación dogmática inflexible puede llevar a interpretaciones y prácticas que distorsionan el propósito esencial de las enseñanzas religiosas. Los ejemplos de cómo se manejan temas como el divorcio y las profecías sobre el fin de los tiempos en la Biblia ilustran la problemática de tomar textos antiguos al pie de la letra sin considerar el contexto histórico y cultural. Este análisis crítico resalta la importancia de entender las escrituras dentro de su contexto sociohistórico, para evitar caer en la trampa
de vivir una vida marcada por la restricción y la infelicidad, en lugar de la liberación espiritual. La doctrina tradicional sobre el divorcio, fundamentalmente en una lectura literal de las Escrituras, específicamente en las palabras atribuidas a Jesús, demanda una revisión crítica. La insistencia en que el divorcio solo es permisible en caso de adulterio o muerte del cónyuge ignora las dinámicas complejas y a menudo dolorosas dentro de las raíces maritales. Este enfoque omite la prevalencia del abuso físico, emocional y psicológico como realidades devastadoras que no pueden ser subestimadas ni ignoradas moralmente. La evolución social y el reconocimiento de los derechos humanos exigen una interpretación que vaya más allá de la literalidad para abrazar el espíritu de compasión y justicia que subyace a las enseñanzas religiosas. Interpretar las escrituras a la luz del contexto actual permite una comprensión más humana y sensible del matrimonio y el divorcio, en la cual se prioriza el bienestar y la dignidad de las personas sobre la adherencia inflexible a normas antiguas. La fascinación por las profecías del fin de los tiempos ha llevado a interpretaciones que han influido profundamente en la cosmovisión y las decisiones de vida. Muchos creyentes. La idea de que vivimos en los últimos días ha motivado a algunos a renunciar a proyectos de vida a largo plazo, como la educación superior, la carrera profesional y la planificación financiera. Sin embargo, una lectura crítica y contextual de estas profecías sugiere que fueron pronunciadas en un contexto histórico específico, con un propósito inmediato y consolador para los oyentes originales. Entender estas profecías como respuestas a las crisis contemporáneas a Jesús, en lugar de como predicciones de eventos futuros, puede liberar a los creyentes de la ansiedad por un inminente apocalipsis y permitirles vivir vidas plenas y comprometidas con el presente. La interpretación de que las palabras de Jesús señalan un inminente apocalipsis ha llevado a algunos a tomar decisiones de vida basadas en la expectativa de un fin cercano. Sin embargo, esta lectura ignora el género apocalíptico y su uso simbólico común a la literatura judío-cristiana primitiva que buscaba ofrecer esperanza y orientación en tiempos de crisis, no predecir eventos futuros con precisión cronológica. Un enfoque crítico revela que estas profecías pueden entenderse mejor como comentarios sobre la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, eventos que para los contemporáneos de Jesús señalaron el fin de una era. Interpretar estas profecías dentro de su contexto histórico y literario permite a los creyentes encontrar relevancia en sus mensajes, sin caer en la desesperación o el fatalismo. La insistencia en interpretaciones literales y descontextualizadas no solo limita la relevancia espiritual de las enseñanzas religiosas, sino que también puede conducir a una vivencia de la fe marcada por el miedo y la restricción. En contraste, un acercamiento crítico que tenga en cuenta tanto el contexto histórico como las necesidades actuales de los creyentes ofrece una práctica religiosa más enriquecedora y liberadora. Reconocer esto permite una comprensión más profunda de las profecías, liberando a los individuos del temor paralizante y permitiéndoles abrazar una vida de esperanza, acción y compromiso con el mundo. Esta visión renueva la relevancia de las enseñanzas religiosas, enfocándose en cómo pueden guiar a las personas hacia un futuro construido
sobre valores de compasión, justicia y solidaridad en lugar de miedo y resignación. Al mirar más allá de la literalidad es posible encontrar en las escrituras un llamado a la compasión, la justicia y la protección de la dignidad humana. Este enfoque, más matizado, sugiere que las enseñanzas sobre el matrimonio y el divorcio deben considerar el bienestar emocional y físico de las personas, reconociendo que permanecer en situaciones abusivas o dañinas contradice los principios fundamentales de amor y cuidado presentes en el núcleo de muchas tradiciones religiosas. La contribución de Nathan Shader sobre el valor de los estudios religiosos en campos tan diversos como la diplomacia subraya la relevancia de las habilidades de pensamiento crítico, historia y antropología aprendidas a través del estudio de la religión en otras áreas de la vida y el trabajo. Este enfoque multidisciplinario sirve como recordatorio de que la religión y la espiritualidad pueden enriquecer nuestra comprensión del mundo y fomentar un sentido de empatía y respeto por las diversas creencias y prácticas. Finalmente, el concepto de religiocentrismo, tal como lo expone Jaitin Kapukao en Religión y Etnocentrismo, nos alerta sobre los peligros de una visión etnocéntrica de la religión que no solo puede conducir a conflictos y guerras, sino que también va en contra de la esencia de lo que debería ser la práctica religiosa, una búsqueda personal y comunitaria de significado, guiada por el respeto y la tolerancia hacia la diversidad de creencias. Este ensayo, a través de un análisis crítico y reflexivo, no busca desacreditar la práctica religiosa, sino más bien enfatizar la importancia de abordar la religión y sus enseñanzas con un espíritu crítico y abierto, capaz de discernir entre el valor espiritual genuino y las imposiciones dogmáticas que limitan el pensamiento y el bienestar humano. En última instancia, la religión debería servir como un puente hacia la comprensión y el equilibrio, no como un muro que nos separa de la libertad de creer, pensar y vivir de manera auténtica y reflexiva. Así lo planteó nada más y nada menos que Sabian Romeu, un amigo, un ex testigo de Jehová, que nos cuenta y nos cuenta cómo funciona una confesión pseudo religiosa, pero también nos ayuda a tomar un camino, a decidir qué es lo que queremos hacer, si queremos creer en Dios o no, cómo debemos buscar a Dios, cómo los líderes de esa religión de la cual estamos debemos buscar a Dios, cómo esos líderes nos tienen que ayudar para encontrarnos con Dios, de una manera crítica, analítica y reflexiva. Al señor Sabian Romeu, muchas gracias. Y a ti, muchas gracias por acompañarme hasta aquí, hasta este minuto, en esta reflexión, en este ensayo de Religión o Dogma, la búsqueda del equilibrio.